tres cargas puntuales de 2 stat coulomb, 3 stat coulomb y 4 stat coulomb, situada cada una de ellas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Hallar el campo eléctrico resultante aplicado sobre la carga de 4 stat coulomb. Si vemos la gráfica, tenemos un triángulo equilátero, donde situamos la carga 1, 2 y 3. Al hablar de triángulo equilátero, nos dice que uno de sus lados vale 10 centímetros, pero al hacer equilátero me indica o me da la definición matemática que los tres lados son completamente iguales. También sabemos que un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos son completamente iguales. Es decir, el ángulo A, B y C medirían en este caso 60 grados cada uno. ¿Por qué 60 grados? Porque al sumarse 60 más 60 más 60, sumarían los 180 grados que tiene cualquier ángulo, sea por su clasificación de ángulos o por su clasificación de lados. Nos pide calcular el campo eléctrico total o neto generado sobre esta carga, sobre el vértice superior. Si sacamos el campo eléctrico, vamos a sacar la carga 1 con respecto a la carga 3. Me va a generar este campo eléctrico 1. Y esta carga 2 con respecto a esta carga 3 me va a generar este campo eléctrico denominado 2. Por descomposición vectorial, o en este caso empleando el método gráfico de paralelogramo, transponemos los lados paralelos de cada uno de los campos eléctricos, me formaría este vector denominado campo eléctrico resultante o campo eléctrico neto o total, que vendría a ser este valor. Entonces, sacando nuestros datos, tenemos que vamos a calcular el campo eléctrico resultante total o neto de una carga 1 de 2 STC, carga 2 de 3 STC, sobre una carga tercera de 4 STC. Ya habíamos explicado en la gráfica que la distancia o los lados del rectángulo es 10 centímetros y los ángulos internos son todos 60 grados. Como estamos trabajando en el sistema CGesimal o CGS, la constante de proporcionalidad va a ser una DINA por centímetro cuadrado sobre stat coulomb al cuadrado. Calculemos el campo eléctrico 1, es decir, vamos a calcular este campo eléctrico. Nuestra fórmula definida nos indica que tenemos la fórmula que indica que el campo eléctrico va a ser constante de proporcionalidad por carga 1 sobre su distancia al cuadrado. Reemplazamos 1, que es la constante, la carga 1, que es 2, dividido la distancia de 10 centímetros al cuadrado. Entonces, agarramos nuestra calculadora y multiplicamos, vemos ahí, 1 por 2 dividido entre 10 al cuadrado. Damos igual y eso nos va a quedar un total de 0,02. Unidad de medida del campo eléctrico 1 sería DINAS sobre stat coulomb o STC. Con la misma fórmula vamos a calcular el campo eléctrico 2, que sería constante de proporcionalidad por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Aquí tenemos un error en la forma, tenemos carga 2. Reemplazamos. Sería 1 por carga 2, que valdría 3, dividido la distancia, como es equilátero, los lados son iguales, sería 10 al cuadrado, damos igual, nos queda 0,03. Unidad de medida del campo eléctrico 2 sería DINAS sobre stat coulomb o STC. Ahora, teniendo ambos campos eléctricos, retornemos y mostramos la gráfica, como nos forma, o estos campos eléctricos se forman a partir de este triángulo que es equilátero, es decir, que todos sus ángulos valen 60 grados, este ángulo de correspondencia, C, su opuesto se formaría justamente en esta posición que está marcando el bolígrafo. Formando, vemos ahí un triángulo que no sería rectángulo. Por tanto, ¿cómo se calcularía? Se tendría que calcular mediante el teorema de coseno. ¿Por qué con el teorema de cosenos? Debido a que este ángulo es menor a 60 grados, es decir, no es igual a 90 y es menor a 90, tengo que calcular el ángulo
calcular el campo eléctrico total, neto o resultante con teorema de cosenos. ¿Pero qué dice el teorema de cosenos? Que en este caso, que la resultante, que va a ser el campo eléctrico neto o total, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los campos eléctricos elevados al cuadrado, es decir, campo eléctrico 1 al cuadrado más campo eléctrico 2 al cuadrado, más el doble producto de dichos campos eléctricos, es decir, campo eléctrico 1 por campo eléctrico 2, por el coseno del ángulo que se genera. Que ya sabemos que ese ángulo que se genera es el mismo que se genera en el triángulo en su ángulo interno. Entonces, ya sabemos que el ángulo interno va a ser 60 grados, porque todos sus ángulos son 60 grados. Entonces reemplazamos campo eléctrico 1, 0,02 al cuadrado, más 0,03 al cuadrado, más el doble producto de ambos campos eléctricos, 0,02 por 0,03, por el coseno de 60. Si trabajamos paso por paso, elevamos al cuadrado, me queda el valor indicado 4 por 10 a la menos 4, 0,03 al cuadrado me queda 9 por 10 a la menos 4. Si multiplicamos el producto de 2 por 0,02 por 0,03, me queda 1,2 por 10 a la menos 3. El coseno de 60, eso me queda 0,5, que debe multiplicarse entre ambos. Quedándome finalmente, vemos acá la suma, sumamos 9 más 4, 13 por 10 a la menos 4, multiplicamos 1,2 por 0,5, me va a quedar 6 por 10 a la menos 4, sumamos ambos y me queda el valor final de 1,9 por 10 a la menos 3. Le aplicamos la raíz cuadrada, quedándome finalmente el campo eléctrico neto o total de 0,436 DINA sobre esta. Pero ¿cómo se haría con la calculadora? La calculadora científica permite calcular todo el proceso en una sola vez. Veamos, ¿cómo lo haremos? Introduzcamos el campo eléctrico 1, que es 0,02. Y eso elevamos al cuadrado. Más el campo eléctrico 2, que sería 0,03 elevado al cuadrado. He colocado estos valores que indica el cuadrado. Ahora necesitamos ingresar todo este producto. Entonces, coloco más en la calculadora, utilizo paréntesis y coloco el doble producto, que sería 2 por campo eléctrico 1, 0,02 por campo eléctrico 2, que sería 0,03 por el coseno de 60. Como inicialmente abrimos paréntesis y aquí me vuelve a aparecer otro paréntesis, cierro la operación final con doble paréntesis y damos el igual. Como vemos, toda la operación indicada me queda 1,9 por 10 a la menos 3, como ven en lo que explicamos anteriormente paso por paso. Ahora, le aplico la raíz cuadrada del valor dado y le doy el igual, quedándonos 0,0435 dinas sobre stat Coulomb. Bueno, por redondeo sería 0,0436. Unidad de medida, dinas sobre stat Coulomb. Y hemos calculado el campo eléctrico neto o total del ejercicio.